allá por 1969, les he dicho, tuve la dicha, la fortuna de ir a Tierra Santa 3 meses, casi 4 meses. Y fui a estudiar un curso de geografía bíblica y luego la lengua hebrea. Y le metí ganas. Yo tenía 21 años de edad y estaba deseoso de aprender. Eran otros tiempos, hijos, hace 60 y tantos años de eso. Y estuve en el monte de las bienaventuranzas, en la parte occidental del mar de Galilea o lago de Tiberíades, la parte occidental al sur. Unas colinas, en ese entonces no había construcciones. Y ahí se veía donde se sentaron aquellos miles de personas a escuchar a nuestro Señor el discurso de la montaña. ¿Cómo se llama? Discurso de la montaña, que está del capítulo 5 al capítulo 7 de San Mateo. Comienza con las bienaventuranzas. Nos habla de lo que es la carta constitutiva del reino de los cielos, de la Iglesia, la constitución política de la Iglesia. Ahí está. ¿Qué es la santidad? Hacernos ciudadanos del cielo, hijos de Dios, heroicos, generosos, como nos dice San Pablo en esta tercera dominica después de Epifanía. Dar bien por el mal que recibimos. Perdonar siempre. Aguantar todo, resistir todo, soportar todo. Y una vez que terminó nuestro Señor ese discurso tan hermoso, que fue en despoblado, se puso a caminar con sus apóstoles rumbo al norte, por la orilla de ese lago de Galilea. Había un camino antiguo y antes de llegar a la ciudad de Cafarnaúm, donde puso nuestro Señor, por decirlo así, su cuartel general, en despoblado, porque no podía estar dentro de la ciudad, se acercó un hombre leproso y le dice a nuestro Señor: si tú quieres, puedes curarme. Y aquí está una fe enorme, mis hermanos. Tú eres un hombre, pero eres Dios al mismo tiempo. Eres el Hijo de Dios. Eres la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vuelvo a repetir, hijos, el misterio de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento ya se conocía. Lo proclaman los 3 jóvenes en el horno ardiente de Babilonia. Ese cántico que está en el capítulo 3 de Daniel termina con una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aún en los escritos posteriores a la destrucción del Templo de Jerusalén, en la Mishnah, en el Talmud de Palestina, de Jerusalén, en el Talmud de Babilonia, en los
midrash o midrashim, que son comentarios homiléticos muy hermosos a toda la Biblia del Antiguo Testamento. Aún en el libro del Zohar, de la Cábala, mis hermanos, en las traducciones arameas del hebreo que se llaman Targumim, eso constituye la literatura judía, no la literatura hebrea, porque esa es el Antiguo Testamento. Y ahí se habla, les he dicho ya, de el Padre, el nombre de Jehová, que es el futuro, el presente y el pasado del verbo existir, Hayá. Yehi, será. Jové, el participio presente, es. Yihye, será. Hayá, Yihye, Jové, el que era, el que es, el que será. Ese es el nombre que se le da al Padre. Luego, en los Targumim, en las traducciones arameas del Antiguo Testamento, se habla de la palabra de Dios, Memra, la palabra de Dios que crea el mundo, la palabra de Dios que revela al Padre, la palabra de Dios que nos socorre, que nos redime. Y por último, el Espíritu Santo figurado en la presencia espiritual de Dios, del verbo kun, se forma shekun, que significa habitar en un lugar. Shekinah es la presencia de Dios en su pueblo, en el tabernáculo primero y en el templo de Salomón, el primer templo. De manera que ese leproso creía por las palabras que oyó, por los milagros que presenció, creía que Jesucristo es Dios y que lo podía curar. Dependía de que quisiera, de la voluntad de Dios. Si tú quieres, Señor, me puedes quitar la lepra. Nuestro Señor, amoroso, tierno, amable, se compadeció de la miseria de ese hombre con ese mal incurable, la lepra, en aquellos tiempos. Y le dice, quiero. Queda curado, queda limpio. Y quedó limpio. Luego le dice, cállate, no le cuentes a nadie. Ese milagro no fue delante de la multitud inmensa que lo había escuchado en el sermón de la montaña, no. Repito, fue en despoblado. Solo los apóstoles, algunos discípulos. Y aquí viene una primera enseñanza. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Las obras buenas que hagamos, que no las sepan los demás, no las publiques. Tus limosnas, no toques la trompeta para que todos se den cuenta que estás dando una limosna. Sí, como aquella viuda pobre que calladita llegó al templo y puso en la alcancía 2 moneditas chiquitas.
lo que tenía, se lo dio a Dios, pero calladita, sin que nadie se diera cuenta, y nos la pone nuestro Señor de ejemplo, mis hermanos. Hagamos obras buenas, sí, pero no para la fotografía, no para que salga en el periódico, no para repetirlas continuamente, no. Para que nuestro Padre que está en los cielos las vea y Él nos premie. Lo mismo nuestra oración. No hagas oración al frente de la sinagoga, en voz alta, no. Allá atrás, donde estaba aquel pobre publicano pecador que se daba golpes de pecho. Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí ponte de rodillas a hacer oración donde nadie te ve. Sin embargo, ese hombre publicó todo, alabando a Dios. Y aquí pues se aplica lo que dice nuestro Señor, que somos luz del mundo y sal de la tierra, y que los demás, al mirar nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta segunda enseñanza. Seamos buen ejemplo, mis hermanos, para todos los que nos rodean. Que al mirarnos piensen en Dios. El buen ejemplo es vivir como Dios manda, cumpliendo los mandamientos, recibiendo los sacramentos. Los sacramentos son públicos. El bautismo es público, la confirmación, la penitencia es en secreto, los pecados, pero todo mundo nos ve que vamos a confesarnos. En público es la Sagrada Comunión, la Santa Misa, el orden sacerdotal es en público, el matrimonio es en público ante testigos. Y la unción de los enfermos también, mis hermanos, debe ser pública. Toda la familia tiene que preocuparse que a ese enfermo lo vaya a ver el sacerdote y le ponga los santos óleos, lo confiese, le dé la Sagrada Comunión. Somos espectáculo, dice San Pablo, para Dios, para los ángeles y para el mundo. Ese milagro de Cristo, aunque Él le pidió al leproso que no lo publicara, todo mundo lo supo y fue un bien. Viene otro milagro luego, ya que llegó a la ciudad de Cafarnaúm, estaba allí un centurión romano. Los soldados romanos aparecen con Juan Bautista, van a verlo y van a bautizarse en el río Jordán. Y Juan Bautista les dice, conténtense con lo que les paguen. No opriman a la población. Los sueldos de los soldados en todos los países ahora son buenos sueldos, mis hermanos, suficientes para vivir. No necesitan robar, no necesitan exigir lo indebido. Y ahí se ve que son buenos soldados, porque ellos le preguntan a Juan Bautista, ¿qué debemos hacer? En la crucifixión de Cristo nuestro Señor,
el centurión romano, al verlo morir y que temblaba la tierra, que se oscureció el sol, que la creación guardó silencio, confiesa por primero, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ese centurión. Otro centurión romano, también soldado en Cesarea de Palestina, el centro administrativo de los romanos en Palestina. Cornelio es el primer pagano que se convierte por obra de San Pedro y recibe el Espíritu Santo de una manera espectacular. Y ahora otro centurión que nos da un ejemplo que nosotros repetimos todos los días en la Santa Misa, 2 veces, una el sacerdote y otra los fieles. Señor, mi criado está enfermo, moribundo. Y dice nuestro Señor, porque nos ama, porque nos quiere, se ofrece, voy a ir a tu casa a curarlo. Así los sacerdotes debemos de ser, ofrecernos cuando hay una necesidad. El sacerdote debe ser voluntariamente ofrecido. Cuando fuimos ordenados subdiáconos en el rito tradicional, yo fui ordenado, nos formábamos revestidos ya de la sotana, de la banda, del alba blanca larga, del cíngulo de la castidad, del manípulo, con un cirio encendido en la mano derecha. Y nos pregunta el obispo, ¿queréis observar la castidad toda la vida por el reino de los cielos? Y dijimos, sí queremos. Y nos dice el obispo, den un paso adelante. Y nosotros respondimos en latín, libenter. Libenter significa con mucho gusto, libremente. Y dimos ese paso de soldados romanos. Y aquí estamos. Yo ya después de casi 55 años, y aquí tengo el cíngulo, esta cuerda que traigo amarrada en la cintura, que significa el dominio de mí mismo, dentro de mi fragilidad humana, dominarme, dominar mis pasiones, mis instintos, dominar mi voluntad para ser limpio de cuerpo y de alma, para entregarme a Dios. Y así como a Jesucristo le piden que haga algo por la salvación de las almas, todo sacerdote, todo obispo, arzobispo, cardenal y el Papa, debemos responder con esa misma palabra. Libenter. Con mucho gusto voy a ir a tu casa a curarlo. Pero nos encontramos con la nobleza
de un romano, pagano, sí, pero que ya había conocido al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Y lo tenía enfrente y le dice esa palabra, esa frase inmortal. Repito que repetimos y seguimos repitiendo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Con que tú digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y así fue. Termina el Evangelio diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo quedó admirado de la fe de ese centurión romano, noble. Será Roma el centro de la cristiandad. Roma por su justicia, Roma por su dignidad, Roma que civilizó al mundo antiguo, mis hermanos. No se necesita ser experto en historia universal, no. Basta mirar donde ha estado Roma y compararla donde no ha estado. Vayan a los países árabes, vayan a India, a Pakistán, a Turkmenistán, a Turquía, a Mongolia, a China, a Japón, a Corea. Vayan a esos países donde no ha entrado la Iglesia Católica, que lleva la civilización de Roma por todas partes, porque somos católicos, apostólicos, romanos. Y van a ver la diferencia enorme, mis hermanos, enorme, aunque tecnológicamente sean más avanzados que nosotros, que lejos están de esos sentimientos buenos, justos, y en este caso llenos de fe de los romanos. Somos romanos, descendientes nosotros por raza y por rito litúrgico, descendientes de esos centuriones romanos, descendientes, mis hermanos, de gente que tuvo fe, una fe militar, que soportó persecuciones por 300 años, que triunfó del mal haciendo el bien. Y el último pensamiento, ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo al leproso recién curado? Ve y muéstrate a los sacerdotes para dar testimonio. El día de hoy, nuestra iglesia, mis hermanos, tiene los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, el Papa. Y es la única verdadera iglesia. Como en aquel tiempo lo era el sumo sacerdote del templo de Jerusalén y los sacerdotes. Era la única verdadera iglesia. Pero, Monseñor, ahí estaba Anás y Caifás. Sí, y Jesucristo lo sabía. Sin embargo, le dice, ve y preséntate a los sacerdotes. Yo les pido a todos los que se llaman tradicionalistas
No hablen mal de el novus ordo mise. No hablen mal, mis hermanos. No digan mentiras que no les consta, de que todos los sacramentos de la nueva liturgia son inválidos. Mentira, mentira, mentira. Y se los dice un sacerdote que sigue estudiando toda su vida. El episcopado es válido, el sacerdocio es válido, la Santísima Eucaristía es válida, el bautismo, la confirmación, todos los sacramentos del nuevo orden litúrgico son válidos, mis hermanos. A menos que en algún caso no se cumplan los requisitos que manda la Iglesia. Ministro, sujeto, materia, forma. Es la Iglesia. Cuando vino la Virgen Santísima de Guadalupe, se le aparece a Juan Diego y le dice que quiere un templo, una iglesia, y lo manda con los sacerdotes, con el obispo Juan de Zumárraga, un grande obispo. Y le va mal al pobre Juan Diego, la primera vez, y la segunda vez le va mal. Y por tercera vez, cuando Juan Diego ya no quería, la Virgen le corta el camino de retirada y lo vuelve a mandar con los sacerdotes. ¿Qué nos está diciendo la Virgen Santísima? Que debemos permanecer dentro de la Iglesia Católica. Esté como esté, mis hermanos. Ya lo dijo un beato, el Papa Pío IX, respondiendo a un obispo después del Concilio Vaticano I, que proclamó la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra. Y le pregunta el obispo al Papa: si algún papa en el futuro dice herejías, ¿qué debemos hacer? Y el Santo Padre Pío IX le responde lo que nos ha dicho San Pablo y que por sentido común todo cristiano trae aquí en la cabezota. Si el Papa dice herejías, no le hagas caso, no le hagan caso. Si un obispo dice herejías, no le hagas caso. Si un sacerdote dice herejías, no le hagas caso. Pero no por eso deja de ser el Papa, no por eso deja de ser obispo, sacerdote. Será indigno, como Judas. Judas sigue siendo apóstol, sigue siendo obispo, ¿sí o no? Sí, es lógico. Esperemos que no, pero a lo mejor está en el infierno y sigue siendo sacerdote, obispo. Tremendo será el juicio de Dios con los superiores en la iglesia. Tremendo. Con los malos pastores. Pero son nuestros pastores. Esto que estoy diciendo, mis hermanos, que quede claro. La iglesia es una sola. Y si la amamos y la queremos, tenemos que soportar, que aguantar. No estar de acuerdo, no. Pero
debemos soportar, como Cristo nuestro Señor reconoció la autoridad del sumo sacerdote la noche del Jueves Santo, cuando ya estaba prisionero, abofeteado, y le respondió a la pregunta que le hizo el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y nuestro Señor le respondió, reconociendo en ese hombre malvado al sumo sacerdote: tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre que viene rodeado de los ángeles con gloria. Y entonces decidieron matarlo. Así, mis hermanos, el día de hoy, amemos la Iglesia con todos sus pastores, pidamos por ellos, sacrifiquémonos por ellos. Sin embargo, si algo dicen que va contra la doctrina que hemos recibido, no les hagamos caso. Es lo que saqué de meditar este Evangelio el día de ayer, pensando en ustedes. Sean romanos, quítense la lepra del pecado. Dios puede quitártela. Suplícale, pídeselo y ten esa fe del centurión romano. Con una palabra tuya, mi alma quedará sana. Nuestro Señor concluye: nunca encontré en todo Israel una fe tan grande como la de este soldado romano. Y ese soldado romano tuvo que decir lo que nosotros debemos decir: nunca he encontrado un corazón tan bondadoso como el de nuestro Señor Jesucristo. Piensen lo que digo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.